Bueno, hola, ¿qué tal? Eh, Mi saludo nuevamente en esta segunda oportunidad que puedo conversar con ustedes, dando inicio a la segunda parte de este ciclo de 10 conferencias. Ya en la primera parte nos dedicamos a analizar las primeras 5 que dicen relación con el camino de la crisis. Hoy día, ¿no es cierto?, vamos a dedicarnos a la segunda que dice, bueno, ¿qué en definitiva estamos construyendo? Pero me gustaría primero hacer un resumen de esa primera parte que vimos, o que han visto, en donde hacíamos esta diferencia, la crisis que vive nuestra sociedad, particularmente Chile, lo que hemos llamado el hecho de vivir en una sociedad gravemente enferma. Hacíamos la distinción entre lo que es la sociedad y el orden institucional, y al interior de esa sociedad visualizábamos lo que llamábamos los mores, es decir, ese conjunto de normas prejurídicas que permiten la convivencia, que nos permiten relacionarnos, entendernos, independientemente del sistema normativo que después nos demos. Pero sobre la base de esos mores se debiera construir el orden institucional. ¿Qué es lo que está aconteciendo en nuestro país? O sea, los vicios nos están consumiendo día a día, la grave enfermedad que nos aqueja, la debilidad ética, el relativismo moral que padecemos, la corrupción, la violencia, las enfermedades, particularmente las enfermedades mentales. Es decir, eso está generando un problema muy profundo en la forma en que estamos entendiendo la convivencia humana. Y el sistema normativo reacciona, lamentablemente, con medidas castigadoras. Nuevas leyes sobre violencia, más cárceles, más policías, más jueces. Es decir, nos tenemos que replegar. Y cuando empezamos a entender que eso es lo que necesitamos, cuando empezamos a entender y a justificar todas estas medidas que son represivas, es que lo que yo digo, estamos encontrando sensato lo irracional. Y cuando lo insensato se nos racionaliza, es que algo anda muy mal en nuestra sociedad. Es un poco lo que decíamos en el siglo pasado. Hacíamos un resumen de los padecimientos que tenía esta sociedad contemporánea, como les decía anteriormente, marcada por la violencia, por la corrupción, por las enfermedades, particularmente las enfermedades mentales. Los problemas, ¿no es cierto?, educacionales, los problemas, ¿no es cierto?, en la falta de oportunidades, los errores graves que estamos cometiendo, incluso en nuestra convivencia diaria. Cómo los problemas que estamos teniendo ya no son solo de problemas, como decir, de pasiones o de intereses, sino que fundamentalmente problemas de pasiones, rabia, frustraciones que estamos exteriorizando, que son producto de la forma que estamos entendiendo nuestra convivencia humana. Señalábamos cómo buscábamos hacer un correlato, una correlación entre esos padecimientos, esa enfermedad que está teniendo nuestra sociedad, con el modelo institucional en el cual estamos. Decíamos que el sentido común decía que es la sociedad la que a través de su historia, de su dinámica, de sus dolores, de su capacidad gregaria, de organización, de liderazgo, va presionando para generar los cambios institucionales. Lo señalábamos, ¿no es cierto?, como que hace pocos días vivimos el Día Internacional de la Mujer, cómo el voto femenino se logró producto de esta dinámica. Los derechos sociales se han logrado por esa misma dinámica. Es decir, es la sociedad activa, liderada, ¿no es cierto?, que va generando las transformaciones que esa sociedad requiere a través de un modelo institucional. Pero lamentablemente el modelo institucional que tenemos ahora ha invertido esto. Es decir, ya no es la sociedad la que determina el modelo institucional, por el contrario, se busca reducir la sociedad al modelo institucional. Por lo tanto, aquí hay un dogma muy fuerte, muy dominante, que quiere hacer de la sociedad el reflejo de los valores que están contenidos en esa institucionalidad. Por lo tanto, hay lo que le llamamos acá una neutralización de la historia. La historia ya no tiene peso, ya no vale. Es decir, no es el motor transformador de las instituciones. Por otro lado, ¿no es cierto?, lo que es reducir lo público. Lo público hay que minimizarlo al máximo, solamente las cosas fundamentales que el Estado debiera hacerse cargo, todo lo demás lo va a resolver el mercado. Y por último, ¿no es cierto?, lo que se puede hacer la captura de la política. Eso ha generado este trastoque, en donde la gente movilizada, la gente con sus inquietudes, con sus dolores, ya no tiene cabida en un modelo institucional que está prepicado, está prehecho. Entonces, ese desacople que señalábamos nosotros en esta primera parte, esa institucionalidad inversa, es decir, colocar el modelo institucional como determinante de la sociedad y, por último, la función objetivo que esa sociedad o que ese modelo le quiere establecer a la sociedad, que quiere establecer el foco en la concentración del poder y la riqueza, lo que nos genera una sociedad estratificada.
excluidora, de marginación de muchos, que no caben en esta estructura que la sociedad ha encontrado como fundamento de su ordenamiento y de sus relaciones al interior de ella. Entonces, lo que señalábamos, ¿no es cierto?, era cómo este modelo institucional busca establecer estos atavismos al interior de la sociedad, por dos vías, ¿no es cierto? Uno que nosotros le llamábamos los famosos códigos fuentes. ¿Cómo se concentra la riqueza? ¿Cómo el modelo establece? Y lo señalábamos, ¿no es cierto?, en una serie de puntos. Hablábamos de cómo el territorio se estableció para que la representación política quedara favorecida para el modelo institucional, para que decir el sistema binominal o los senadores designados en su época, los quórum calificados para modificar la Constitución o las leyes orgánicas constitucionales. Por otro lado, ¿no es cierto?, la privatización del poder que esto implica. Es decir, eso le llamamos nosotros los códigos fuentes que el sistema tiene y ha establecido para poder conservarse y reproducirse. Pero por otro lado, ¿no es cierto?, además de los códigos fuentes, lo que señalábamos era los dispositivos, y establecíamos dos, los dispositivos del garrote y los dispositivos de la zanahoria. Por un lado, ¿no es cierto?, los dispositivos del garrote centrados en el miedo, centrados en la desconfianza y centrados en la seguridad o en la inseguridad que el modelo requiere. El modelo para funcionar necesita estructuralmente su elemento. Ya no son patologías que la sociedad tiene que resolver, por el contrario, el modelo los necesita conservar, porque necesita establecer en la conciencia estos mecanismos de control biopolítico. El miedo, la desconfianza y la inseguridad. Pero no puede ser esto permanente, sino que tiene que establecer elementos prometeicos, o sea, las promesas que el modelo tiene que establecer, y lo establecen tres. El consumo, por un lado. Por otro lado, la movilidad social y la facilitación. Una sociedad que tiene que establecer la medida del éxito es el consumo, la medida del éxito es la aspiración de poder algún día llegar a consumir más, porque la medida del éxito, insisto, está en el consumo, y por otro lado, que la vida puede ser facilitada. Facilitar una serie de dispositivos electrónicos, el camino más corto, la suerte es lo que andamos todos buscando, y ya no es el esfuerzo en la educación, en el trabajo, sino que, bueno, ojalá, ¿no es cierto?, tenga algún premio, ojalá tenga alguna posibilidad, incluso al margen de la ley o por el lado, o relativizando los caminos de la ética para acceder a ese destino prometido que el modelo nos plantea a todos nosotros. Decíamos también que este modelo en lo económico establecía una ecuación. Y la ecuación uno la puede sustentar y la puede respaldar cuando decimos pues, la demanda es la que determina la oferta. Si la demanda es autónoma, es decir, autonomía significa que mis necesidades, mis dolores, mis angustias, mis requerimientos son los que van a determinar la oferta. Y la oferta va a estar al servicio de la solución de mis problemas individuales, sociales, familiares, etc. Pero el problema no es así. El problema del modelo es que tergiversó incluso ese mismo dispositivo, tan positivo que podíamos encontrar en él. Es decir, aquí colocó a la oferta determinando la demanda. Y aquí, ¿no es cierto?, hay una tergiversación incluso de las ideas propias del modelo capitalista. Ya no es, insisto, la demanda la que determina la oferta, sino que es la oferta la que termina determinando a la demanda. Pero también el modelo es muy pretencioso, decíamos en esta primera parte. El modelo quiere hacerse cargo de todos los conflictos sociales, de todos los problemas sociales en función de esta ecuación. Pero la sociedad es mucho más compleja. Hay toda una parte ciega que el modelo no es capaz de hacerse cargo. Y eso a mi juicio es uno de los grandes problemas que tiene la economía capitalista, que el mercado es reactivo. El mercado reacciona cuando el problema se genera. Y no solamente cuando el problema se genera, sino que cuando adquiere una masividad lo suficientemente grande para justificar la presencia de una oferta contundente, que justifique un precio para satisfacer un gran volumen. Por eso que los niños del Sename muertos no son problema del mercado. Porque mientras no hay una masa crítica relevante que justifique un mecanismo del mercado que satisfaga el problema, pero el problema está. Entonces, la sociedad tiene una serie de dificultades que son invisibles para el mercado. Y va a ser visible cuando esa necesidad quiera una masificación lo suficiente y que justifique el precio. Y la participación de actores privados que se hagan cargo, en el entendido que esa sería la solución. Entonces, vemos en esta primera parte que el modelo neoliberal tiene dificultades en su corazón.
al haber alterado esta ecuación, que es la que lo sustenta. Pero también, por otro lado, la invisibilización que tiene de los problemas sociales que quedan sencillamente invisibles. Necesitamos generar un modelo de sociedad diferente que convoque, y necesitamos liderar ese proceso. Y aquí hacíamos también la distinción en esta primera parte, para terminar esta breve introducción, o breve resumen de la primera parte, el concepto de liderazgo no del líder, no del caudillo, sino que un proyecto país que nos lidere a todos, que nos conduzca a todos. Y por eso necesitamos la generosidad de todos los sectores políticos, que se sumen a un gran proyecto nacional, o la gran construcción de un proyecto país que nos convoque a todos nosotros. Eso era básicamente, en resumen, lo que vimos en estas 5 primeras unidades dedicadas al camino de la crisis. Ahora quiero que entremos a la segunda parte, que son 4 unidades, que le llamamos ¿qué estamos construyendo? Es decir, no entender que lo que estamos construyendo es un texto constitucional. No son 10, 20, 100, 200 artículos de una ley fundamental. Algo existe detrás. La Constitución se entiende porque hay un subtexto, hay un pretexto que permite, ¿no es cierto?, darle forma o formalidad a esa normativa jurídica. Por eso que no es un tema solo de constitucionalistas. La Constitución no es un tema exclusivo de los que son expertos en derecho constitucional. La Constitución es un proyecto de un país entero, de los trabajadores, de los empresarios, de los artistas, de los científicos, de los académicos, de los profesores, de los estudiantes. Es decir, es un problema de todos nosotros. Será, ¿no es cierto?, labor de un constitucionalista estructurar el texto constitucional, darle forma, enseñarlo, difundirlo, hacer de ello una cátedra. Pero la Constitución es un tema que nos interesa a todos nosotros. Y por eso es que le he puesto por título a esta segunda parte, ¿qué estamos construyendo? Porque yo no pretendo llegar a los expertos en derecho constitucional, yo pretendo llegar a las personas sencillas, a todas las personas que formamos parte de este país. Bueno, la primera unidad de esta segunda parte, que son 4, lleva por título la necesidad de un nuevo pacto social. La necesidad de un nuevo pacto social. ¿Qué queremos señalar con esto? ¿Pero qué buscamos construir? ¿Qué es lo que necesitamos construir? Y como ya lo decía, la respuesta a esa pregunta excede el tema constitucional, va más allá de la Constitución, porque su respuesta pasa necesariamente, si bien por el tema constitucional, lo que estamos construyendo es una nueva forma de relacionarnos, una nueva forma de entenderlo, una nueva forma de organizarnos políticamente y de canalizar hacia el sistema institucional las demandas ciudadanas. Nelson Mandela nos decía, eso sí, por eso yo pretendo llegar no a los especialistas, sino que pretendo llegar a todos los chilenos, es esta frase muy señera de Nelson Mandela que dice: porque el futuro de una nación es tan prometedor como la próxima generación de ciudadanos. Es decir, somos nosotros, las personas, como les decía, que no pueden ser necesariamente expertas en temas constitucionales, las llamadas a hacerse cargo de este gran proyecto de país que estamos, ojalá, iniciando en su proceso de construcción. Necesitamos construir un país y más que un destino. La idea de un proyecto constitucional no es plantearnos una finalidad última hacia la cual llegar. Muchas veces la dictadura, los totalitarismos quieren establecer un destino final. La democracia nos señala solamente un camino, es decir, un camino y una forma de caminar. Ese es el sentido de la democracia. Por lo tanto, no es hacia dónde, sino que es desde dónde y por dónde. Es decir, el sentido fundamental, a mi juicio, de la democracia es ese. No imponerle a las personas un destino final, sino que un camino y un punto de partida. Y el proyecto que estamos iniciando, y es el sentido de un órgano constituyente, es poner en ese órgano constituyente el punto de partida. Y establecer para esa constituyente los principios sobre los cuales construir ese camino hacia el destino que la ciudadanía tendrá que encontrar. Nosotros estamos todos destinados a desaparecer por el solo paso del tiempo. Vendrán otras generaciones que encontrarán en esos principios y en esa forma de resolver los problemas que tendrán ellos, que probablemente van a ser distintos a los nuestros. Ellos no pueden quedar atados a los destinos que nosotros establecimos y las formas que los obligamos a ellos. Insisto, la Constitución es el
es el principio y es el camino. Nunca debiera ser el destino. Las dictaduras nos fijan un hacia dónde, las democracias un desde dónde. Bueno, el nuevo pacto, ¿no es cierto?, establece, o todo sistema constitucional establece dos poderes. Uno que se llama el poder constituyente originario y el otro es el poder constituyente derivado. En este momento nosotros estamos, esta distinción es muy fundamental, es muy relevante. Hoy día, ¿no es cierto?, cuando nos hablan de que la Constitución de 1980 debiera ser reformada, estamos hablando del poder constituyente derivado. Es decir, la misma Constitución establece mecanismos internos para su reformulación, para su cambio, para su reforma. Para ello establece los quórum. Por eso es que la Constitución es muy difícil de cambiar, particularmente esta Constitución. Porque su poder constituyente derivado establece y exige quórum que es muy difícil de lograr. Lo que se hizo del Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución es abrir la posibilidad de una constituyente originaria. Es decir, una Constitución nueva que parta de un punto de partida diferente, sobre nuevos principios, en la base del diálogo, en la base de la conversación que esta constituyente va a generar. Por eso tengamos clara la distinción. El poder constituyente originario, que es el que origina, el que da inicio, el que da los fundamentos para la arquitectura constitucional y jurídica que nos vamos a dar para la convivencia. Pero esa arquitectura también tiene que tener un constituyente derivado, y ese constituyente derivado va a ser el que la misma Constitución se establezca para su propia reforma, y reforma que debiera permitir la adecuación de ella a los tiempos. Insisto, nosotros no podemos imponer en las generaciones futuras el modelo de constitución que nosotros hemos llegado a un acuerdo, sí establecer los mecanismos de reforma. Entonces distingamos primero el poder constituyente originario y el poder constituyente derivado. Hoy día, con la reforma, tenemos la posibilidad de establecer un nuevo constituyente, un constituyente originario que dé los fundamentos de un nuevo sistema de convivencia al interior de nuestra sociedad. Bueno, en Chile tenemos una diversidad de proyectos y ensayos constitucionales desde lo que podemos decir la Patria Vieja hasta 1833, cuando la Constitución de Portal y Mariano Egaña establece un proyecto constitucional bastante consolidado, que es la Constitución que más dura a través de nuestra historia. Lo dura hasta prácticamente 1925. Es todo el periodo del constitucionalismo liberal, que se da, insisto, de 1833 hasta 1925. Por lo tanto, diría que una partida epistemológica del ordenamiento constitucional en Chile lo tenemos en esta diversidad de proyectos constitucionales antes de 1833, pero es muy relevante la de ese año. Esta constitución del gobierno de un presidencialismo fuerte que permita los negocios privados, que es la constitución que da origen Diego Portales. Proyecto constitucional que es supuestamente reformado por la Constitución del año 1925, pero es prácticamente una nueva Constitución, es un nuevo constituyente que da origen por las transformaciones que este modelo tiene en el año 1925, que es la Constitución que también lleva el nombre de Arturo Alessandri. El otro gran salto lo tenemos ya en la Constitución de 1980, que es la llamada Constitución del general Pinochet. Si ustedes se fijan, tenemos 4 grandes hitos. Los proyectos constitucionales antes de 1833, la Constitución de 1833, la de 1925 y la Constitución de Pinochet. Esa es la historia constitucional nuestra. Ahora, eso ha dado procesos históricos bastante fecundos, bastante relevantes en nuestra historia. Desde la Constitución de 1833, todos los órganos públicos, los sistemas políticos, la institucionalidad política que se da entre 1833 y 1891, momento de la guerra civil de ese año, o las instituciones que surgen en el periodo parlamentario de 1891 hasta 1925. Luego la Constitución, el modelo intervencionista, que recoge el gobierno del presidente, o la Constitución del presidente Alessandri, que está recogiendo la cuestión social, las nuevas presiones que se están haciendo desde el mundo, desde la sociedad chilena.
tienen que ser recogidas y obviamente que la Constitución tiene que ser adaptada a los tiempos, a la realidad que está viviendo Chile en el año 1925, que es la cristalización de todo un movimiento que se está dando desde el mutualismo de mediados del siglo XIX hasta los movimientos sociales y de reivindicación y las luchas que se están produciendo al interior de nuestra sociedad. Luego, en el año 1940 hasta prácticamente 1960, que es lo que se llama el periodo de una institucionalidad productiva. Chile está viviendo un momento crítico bastante relevante. En 1840 estamos en la Segunda Guerra Mundial, estamos viviendo las consecuencias de la primera todavía y la gran crisis económica que el mundo está padeciendo. Y por lo tanto el país necesita industria que ya no tiene los productos que estaban llegando del extranjero porque el mundo está en guerra. Entonces Chile tiene que generar un proceso de sustitución de importaciones y surge el rol productor del Estado, surgen empresas relevantes en ese entonces, se modernizan otras. El Estado juega un papel absolutamente distinto. Luego, ¿no es cierto?, el periodo de lo que se llama la economía mixta, que es el periodo del presidente Frei, prácticamente en la década del 60, en donde dice, bueno, la economía tiene que haber un sector público, un sector privado y una economía mixta, en donde converjan el interés público y el interés privado en organizaciones conjuntas. El intento socialista que hace el presidente Salvador Allende en el año entre el periodo 70 y 73. Es decir, tenemos una constitución del año 1925 que permite una transformación del país. No así, ¿no es cierto?, la constitución de 1980, que entra en rigor el año 1990, pero que se consolida, como le digo, mal llamada publicitariamente en el año 1980 en la constitución de Pinochet. Bueno, y hoy día estamos frente a un nuevo dilema, el nuevo pacto que tenemos que hacer. Pero interesante, ¿no es cierto?, tener esta mirada del tiempo, en donde podamos visualizar qué es lo que está pasando, qué es lo que ha pasado, cuál es la decisión que tenemos que tomar como chilenos frente a este gran encrucijada en la cual estamos. Si miramos la constitución del general Pinochet, como les decía anteriormente, la importancia que tiene el poder constituyente originario. El presidente en la Junta Militar de aquel entonces, ya en el año 1973, prácticamente del mismo 11 de septiembre, que en el mes de noviembre, se promulga el decreto ley el 128. El 128 en donde el gobierno, en la Junta Militar, se arroga los poderes constituyentes, el poder legislativo y el poder ejecutivo, o ejecutor, o el poder administrativo del Estado. Entonces aquí uno ve la impronta que tiene el gobierno militar de aquel entonces de apropiarse del poder constituyente originario. El derecho constitucional, la teoría constitucional señala que la constitución, el poder constituyente recae en el pueblo. Pero aquí lo está diciendo, el decreto ley 128 promulgado prácticamente en los primeros meses después del golpe de Estado en el año 73, cómo la Junta de Gobierno se apropia del poder constituyente. Por eso cuando tenemos nosotros el mal llamado plebiscito del año 1980, no es un plebiscito porque no es una consulta al pueblo. Es decir, o mejor dicho, es una consulta, más que un plebiscito. Perfectamente, ¿no es cierto? Porque el poder constituyente ya no radicaba en la gente, radicaba en la Junta de Gobierno. Y la Junta de Gobierno lo que hace es una consulta. Interesante habría, bueno, aquí estamos a la política ficción, si en aquel entonces el plebiscito hubiera dicho no a la Constitución, porque el poder constituyente no estaba en el pueblo. El artículo 128 lo dejaba instalado en la Junta de Gobierno. Bueno, pero ¿qué se construye? Aquí nosotros tenemos los dos dilemas. O estamos generando una nueva Constitución o estamos generando una reforma. El desafío que vamos a iniciar en el proceso plebiscitario dice que el poder constituyente radica en nosotros. Nosotros vamos a entregar o vamos a decirle a la institucionalidad del país, queremos una nueva constitución o queremos una reforma. Y queremos elegir, ¿no es cierto?, un constituyente 100% nuevo o un constituyente mixto. Eso es lo que va a ser sometido a la consulta. Entonces tenemos el desafío de la constitución, del proceso constituyente del año 2020, el presente año, si el poder constituyente originario va a ser el que va a dar una nueva constitución o a la inversa. Vamos a tener un poder constituyente derivado en donde vamos a decir, no, lo que vamos a apoyar, respaldar la constitución del 80,
Constitución que yo creo que de todas maneras tendría que tener una reforma relevante y por lo tanto recurrir a sus propios mecanismos de reforma para recoger las profundas demandas sociales que el país le está generando al sistema institucional. Pero cualquiera de estas dos alternativas, ya sea el cambio de constitución o de reforma, requiere un elemento fundamental, que es amistad cívica. Amistad cívica. ¿Cómo nos entendemos civilizadamente para enfrentar y resolver los problemas que como país estamos teniendo y que tenemos que resolver en conjunto? Y eso es lo complicado, porque estamos viviendo una sociedad profundamente dañada en su convivencia por las mismas razones de la crisis y de las enfermedades que esta sociedad tiene y que las relatábamos en la primera parte de esta presentación. Hay un libro muy importante que yo siempre lo recomiendo, dejo clases en la universidad y lo recomiendo a los alumnos, que lleva por título ¿Por qué fracasan los países? Ese libro nos dice de manera bastante clara que los países requieren estabilidad institucional. Los países necesitan ser estables en sus instituciones. Los países que no logran, aquellos estados fallidos, difícilmente van a lograr esa prosperidad, ese progreso, si no logran esa estabilidad institucional. ¿Qué es lo que nosotros tenemos en crisis? Nosotros estamos viviendo una profunda debilidad institucional, basada en la desconfianza de nuestras instituciones. Por lo tanto, estamos en un problema muy serio, nosotros como ciudadanos. No solo los políticos, nosotros, los ciudadanos, en general estamos viviendo esta crisis. Recomiendo este libro por la claridad que tiene respecto de esta razón por la cual él señala la hipótesis por qué fracasan los países. Y dice que los países fracasan porque dedican sus sistemas, sus instituciones políticas y económicas a realizar procesos extractivos. Pero no solamente extractivos de productos naturales, basados en la agricultura, en la minería o en la pesca, cosa que Chile obviamente ha basado su desarrollo en esos elementos. De hecho, la industria chilena prácticamente fue eliminada y buscar las ventajas comparativas, ¿no es cierto?, para construir ventajas competitivas a partir de los recursos naturales que el país tiene. Entonces, basar, dice, aquellas economías que basan sus posibilidades de desarrollo en esos criterios extractivos bloquean sus posibilidades económicas y sus posibilidades de progreso. Pero no solo economías que, yo digo, son extractivas desde el punto de vista de los recursos naturales, sino que también de nosotros. Para qué decir, ¿no es cierto?, utilizar a la gente como fuente extractiva de recursos. Para qué decir, ¿no es cierto?, los recursos previsionales. Todos los meses se está extrayendo el financiamiento barato que requiere el sistema para su proyecto de desarrollo empresarial. También es una forma de extraer a través de los fondos previsionales. Otra forma, ¿no es cierto?, es el crédito, cómo extraemos la concentración de riqueza que está dentro del modelo a través de el uso de la presión para que nosotros nos endeudemos y tengamos que ir al sistema financiero permanentemente a buscar los recursos, ya no solo para los proyectos de largo plazo, sino que también incluso para el consumo diario. Por eso este libro nos dice que la prosperidad de los países se funda, dice, en instituciones políticas y económicas inclusivas. Es decir, necesitamos zafarnos de esos viejos atavismos que nos tienen anclados en el pasado. Y eso requiere, ¿no es cierto?, una ciudadanía diferente. Necesita personas más educadas, necesita personas diferentes de las que somos. Yo creo que la inversión en educación en Chile, claro, hemos masificado la educación, pero nadie puede desconocer el empobrecimiento que tiene la educación en Chile. Los enormes recursos que el Estado ha gastado y por los resultados ha votado prácticamente en una educación de tan mala calidad. No obstante, las grandes cantidades de recursos que se han usado en una educación que no está dando los resultados. Por ello, yo busco lo que le llamo es conjugar el verbo constituir, teniendo presente que este carácter constitutivo está orientado por esta idea de la amistad cívica que necesitamos. Y vamos a recorrer, ¿no es cierto?, esta conjugación del verbo constituir en las dos características que debiera tener el yo de este verbo. El yo es basado en la responsabilidad y en la libertad. Yo tengo que ser responsable.
el sistema de educación debiera fomentar cómo hacemos responsables a los educandos en los desafíos y en las tareas que nos corresponden a cada uno de nosotros. En el concepto de libertad para buscar dentro de uno la respuesta a los desafíos que tenemos que enfrentar en el mundo que nos toca vivir y que nos va a tocar vivir en el mundo adulto, particularmente en esos jóvenes. El tú de ese verbo, ¿no es cierto?, en el respeto que requiere el otro para que podamos convivir. Por otro lado, de este mismo verbo, en términos de la igualdad y la equidad que tenemos que conservar respecto de ese otro, que no está en la conversación que está entre el yo y el tú. Ellos, los nosotros, que son aquellos que están, a los cuales nosotros pertenecemos, que somos un grupo, pero que nos tenemos que complementar y que tenemos que colaborar. Todos. Ellos, ¿no es cierto?, aquellos otros que pertenecen a otros grupos, ¿cómo los reconocemos? ¿Cómo los aceptamos? El concepto de tolerancia aquí pasa a jugar un papel importante fundamentalmente en el ellos, la tolerancia y la integración. Entonces yo digo, si conjugamos el verbo, lo que estamos constituyendo es esto, es respeto, libertad, respeto, convivencia, igualdad, equidad, complementación, colaboración, reconocimiento, aceptación, tolerancia, integración. Eso estamos haciendo. Cuando decimos en este capítulo, ¿qué estamos constituyendo? Estamos conjugando el verbo constituir para hacer de este país algo que nos permita sacarnos el miedo, sacarnos la desconfianza que todo sistema constitucional demanda. Por otra parte, ¿no es cierto?, entender que la Constitución, como ya lo decía anteriormente, no es el texto, no es el documento, no es el articulado, es el aspecto formal de algo que está por debajo y que le vamos a llamar el subtexto o el pretexto de esta Constitución. Ese subtexto, pretexto, es cuál es el modelo de hombre y de sociedad que subyace. ¿Cuál es el modelo de hombre y de sociedad que subyace más allá del texto? Y por lo tanto, queremos tener dos elementos fundamentales. Por un lado, el carácter antropológico que esto tiene. ¿Qué conceptos del hombre vamos a tener? ¿Qué es el hombre? ¿El hombre es una unidad de consumo? ¿El hombre es el combustible que requiere el modelo? ¿O el hombre es el arquitecto que construye la sociedad en la cual le toca vivir y que la tiene que construir para dejarla lo mejor posible a las generaciones que vienen? Eso antropológico, ese concepto de hombre, bueno, ¿cómo se construye lo político a partir de ese hombre? ¿Y cómo se construye lo social? Por otra parte, el concepto ontológico que esto requiere, es decir, el ser que somos, el ser social, el ser individual. Y eso nos lleva a dos planos, el plano de los medios y el plano de los fines. Es decir, lo ontológico en términos de los medios, lo axiológico, o sea, los valores, y los fines, lo deontológico. O sea, o lo teleológico, cuáles son los fines que tiene que tener esta sociedad que estamos construyendo. Por eso que la Constitución nos pone, ¿no es cierto?, si bien es cierto, a elementos muy profundos de análisis en el plano de la filosofía, y de la filosofía política, y de la filosofía moral, que nos lleva. Por eso el término, ¿no es cierto?, cuáles son los principios, cuáles son los medios, cuáles son los fines. Ya señalábamos en la primera parte, todo orden institucional debiera tener tres elementos fundamentales. Primero, la justicia. Entendido, ¿no es cierto?, cómo le damos a cada uno lo que le corresponde, en términos de que lo que le corresponde a cada uno es el desarrollo de sus talentos. No para el bien propio, sino que para el bien de todos. Por otro lado, la confianza. Un sistema institucional debe construir confianza, pero también con un sentido de realismo. Eso le llamamos el orden de los principios. La justicia, la confianza y, por otro lado, el realismo. En términos de los medios, cómo construimos la paz social, la convivencia, la armonía que requiere una sociedad para resolver los problemas. Lo que no quiere decir que vamos a ser permanentemente armoniosos, vamos a tener diferencias. Pero cómo no transgredimos la solución de los problemas, la paz social, para construir seguridad y el bienestar que todos necesitan, que todos necesitamos. Y en el orden de los fines, como digo, en este caso los fines no son la imposición de destinos que un sector le quiere imponer a otro, sino que algo tan simple como fin último, cómo establecemos un modelo institucional que permita a todo y cada uno desarrollar sus talentos, cómo permitimos la integración de todos los sectores sociales, para no generar la exclusión, la marginalidad. Y todo esto en un proyecto de país, que es el que estamos construyendo. A eso le llamamos convivencia cívica, es decir, a esta conjunción de principios, de medios y de fines.
El yo, que señalamos en el mismo verso, en el mismo verbo de constituir, que señalamos recientemente, el yo sustentado en la responsabilidad, el otro en el respeto y el somos en la equidad que tenemos que construir como nación. A eso entiendo yo el libro ¿Por qué fracasan los países? Le llama estabilidad institucional. Es decir, un país que es capaz de construir, no afuera del sujeto, sino que adentro de cada uno. Y por eso que el sistema educacional es tan relevante. No solamente lo que se enseña en clase, sino que también el ejemplo que dan los políticos, que dan los empresarios, que dan los padres a los hijos, que damos los transeúntes a los otros que usamos los mismos espacios públicos. Esa es la amistad cívica, como les decía, que requiere un país para consolidarse.